como herramientas para mostrar no solamente los resultados de las diferentes reuniones con los especialistas, en el caso de los científicos, los miembros del equipo de salud que asesora al presidente, al gobernador de Buenos Aires, al jefe del gobierno porteño, por ejemplo, que este fin de semana otra vez se mostraron juntos para dar esta conferencia de prensa en la que anunciaron la extensión de la cuarentena. Pero además de los datos reales y visibles y de las placas mal denominadas en algún momento filminas por el presidente Alberto Fernández, hay otras lecturas del discurso, de los discursos, de la decisión de mostrarse juntos y cuestiones que tienen que ver con el lenguaje no verbal, puntualmente. De esto nos venimos ocupando hace tiempo, con los diferentes discursos, incluso de la asunción del presidente Alberto Fernández, pero ahora en esta modalidad de los anuncios cada 15 días y esta decisión de mostrarse en conjunto con alguien de la oposición, como Rodríguez Larreta, nada más y nada menos. Para analizar estas cuestiones estamos con Nicolás Bertone, comunicados de Suban y Asociados. Es una consultora que se dedica a hacer informes de este tipo y por eso estamos en diálogo ya con él. Nicolás, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Paula, un gusto la comunicación. Bueno, como decías en la introducción respecto a estos nuevos anuncios que viene haciendo el presidente cada 14 días, cada uno ha tenido sus detalles, ¿no? Y en esta ocasión podemos ver cómo se ha movido el eje de anuncios que eran más técnicos, como el anterior donde había estado en el escenario los epidemiólogos, como Pedro Kahn y Mirta Rose. Ahora estaba la política. Movimos el eje de la técnica a la política nuevamente. A ver si tenemos ahí alguna cuestión técnica, pero sí, fundamentalmente eso, ¿no? Al principio se mostraban gente del ámbito científico y epidemiológico, como decías vos, y ahora fundamentalmente como decisiones políticas, porque se ha diversificado el enfoque de lo que tiene que ver con la cuarentena. Y en ese sentido, a ver, más allá de la decisión de una cuestión de salud pública, que la toma el gobierno nacional, y después con la autonomía de cada una de las provincias, ustedes elaboraron un informe acerca de, por ejemplo, los cordobeses, cómo perciben la cuarentena, cómo debería implementarse o no, según la propia percepción, en Córdoba. ¿Qué resultados obtuvieron de eso? Bueno, específicamente la encuesta es nacional respecto a la cuarentena. Perdón, Paula, se hizo hace una semana y lo que estábamos averiguando es respecto a cómo venían vivenciando los argentinos, es una encuesta online, respecto a la cuarentena, cuál era el nivel de acatamiento, por ejemplo, o de acuerdo. En cuanto a los niveles de acuerdo de la cuarentena son altos, casi el 80% considera de que no se debe levantar la cuarentena, pero ese mismo porcentaje coincide que los argentinos no las estamos cumpliendo. Y en ese sentido es que otro dato que los mismos argentinos estamos dando es el hecho de que el aumento de los casos en las últimas semanas está dado por un incumplimiento de las reglas por parte de los argentinos y no por la flexibilización y por las medidas que viene llevando el gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está sucediendo, lo que sucedió esta semana, por ejemplo, este fin de semana, con unas minorías intensas que buscaron otras lecturas sobre la cuarentena, no tendrían lugar en la opinión pública todavía argentina en forma mayoritaria. Independientemente de lo que pasó en Córdoba, que es un reclamo particular, si vemos lo que sucedió a nivel de Buenos Aires, otra cuestión que los argentinos acá estamos valorando es que el 70% considera de que pueden coartar mi libertad personal para cuidar o proteger al resto de la sociedad del virus. O sea, no hay hoy en día una mayoría que esté plantándose respecto a otra lectura de la cuarentena. Sin duda que la economía es un tema que se debe solucionar y que también empieza a ser un tema cada vez más complicado en la economía familiar, pero
no deja de ser la salud la principal preocupación, al menos para este estudio hecho hace 7 días. Nicolás, como politólogo, ¿qué te parece la presentación y la decisión de el presidente hablando con Kicillof, con Rodríguez Larreta? Kicillof, que fue el centro de críticas puntualmente en la última conferencia por sus modos, algunos tildaban de la necesidad de confrontación y demás. ¿Cuál es la percepción desde tu análisis de la decisión de mostrarse los tres, de mantener la decisión de mostrarse en conjunto, los tres en los anuncios, como en adhesión a lo que es una cuarentena nacional, con algunas cuestiones particulares, sobre todo para el AMBA, para Cava y para la ciudad de Buenos Aires, pero esta decisión de seguir mostrándose juntos a pesar de algunas críticas puntualmente con Axel Kicillof, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, la primera cuestión, ya que estamos hablando desde el interior, no estábamos representados el resto de las provincias, ¿no? Es bien concentrado el anuncio, si bien se nombró varias veces a las provincias, bien centralista. Ahora, tenía para mí dos lecturas, una que tenía que ver con bajarle bajarle la intensidad a las confrontaciones que supuestamente estaban entre Axel y Larreta, y en ese sentido Alberto Fernández como un mediador o que garantiza la articulación en el trabajo en el AMBA. Y creo que por otro lado es la imagen de tener a Larreta también sentado ahí, es frenar a los usos de la oposición respecto a aquellas debilidades que tiene la cuarentena. Ahora, si nosotros lo pensamos en términos de la opinión pública, esto es ganancia tanto para el gobierno como para Larreta. Porque, por ejemplo, si tomamos la imagen de Rodríguez Larreta, está en ascenso mientras más se muestra al lado del presidente. ¿Por qué? Porque la Argentina y el argentino ha entendido que una cuestión es lo político y otra cuestión es la gestión de la crisis. Y en ese sentido, creo que la figura de Larreta lo ha demostrado. Por ejemplo, otra cuestión que tiene nuestro estudio es el nivel de confianza en las instituciones y en las organizaciones. Que el estudio está disponible en nuestra página, subancórdoba.com, y si vemos, ha subido las aprobaciones y la confianza en las instituciones de gestión, tanto nacionales, provinciales como locales, mientras que la oposición ha ido en detrimento y en caída de la confianza. Entonces, una oposición que no acompaña en este sentido a la gestión de lo sanitario también se ve debilitado. Entonces, en ese sentido creo que Larreta ha tenido una lectura adecuada y se ha montado y ha tenido él en su nivel de imagen un crecimiento importante que hoy lo posiciona con 65% de imagen positiva a nivel país. Claro, qué bárbaro, ¿no? La gestión de la crisis, cómo impulsa, ¿no?, la imagen positiva contradictoriamente, ¿no?, paradójicamente, diríamos. Nicolás, quería preguntarte por la utilización de las placas. Insistentemente, Alberto Fernández decide mostrar placas en las conferencias de prensa, con gráficos, ¿no?, para mostrar resultados. Y más de una vez ha pasado que ha tenido que pedir disculpas por cifras. Puntualmente pasó con Chile, ahora pasó con Brasil, ¿no? Han salido los ministerios de salud bastante enojados de los vecinos países con cifras, después de lo cual ha tenido que pedir disculpas el presidente. A ver, ¿cuál es la decisión de esto, más allá de su tendencia academicista como docente, pero que le puede jugar en contra, porque son cifras que a veces no están del todo claras, ¿no? Sin duda que, bueno, lo que ha sucedido sobre todo este fin de semana, donde los errores han sido varios, es un uso personal que es su personalidad de docente, de ejemplificar. Ahora, es muy importante para dar certeza trabajar sobre números. Yo creo que la estrategia es muy buena en el sentido de mostrar y explicar esos números. Sí habría que ajustar que no se tengan esos errores que son fundamentales. No se puede tener placas donde tengamos mal los nombres, o incluso había referencias respecto a si eran cada 100.000 o cada 1 millón, ¿no? Yo creo que la estrategia
es buena para gestionar la crisis. Creo que se ha entendido de que Alberto también tiene como, además de político, su rol técnico y en ese sentido lo ha favorecido. Tendrá que no cometer más errores porque se le van a venir en contra y va a ser nula la estrategia. Por último, Nicolás, te pido que me sintetices cómo percibís, cómo manejás vos, cómo ves el manejo de las redes, puntualmente con este gobierno, la Reta, Kicillof en general, la política hoy con el manejo de las redes sociales, cómo se percibe, si se condice desde el inicio de gestión, si ha variado, si esta cuestión de crisis sanitaria a nivel mundial ha impulsado otros mecanismos, otras herramientas de comunicación en una realidad muy dinámica, muy cambiante, ¿no? Sí, sin duda, la realidad va cambiando momento a momento. Ahora, creo que en el uso de redes no hay mayores novedades en su uso. Creo que la política sigue teniendo una direccionalidad muy clara en que ellos siempre informan de qué está haciendo, acá visitando, todo con el gerundio que siempre decimos, estamos andando, visitando, inaugurando, ¿no? Y ahora, sí hay un cambio que, por ejemplo, la comunicación de gobierno es el @ de Argentina Unida, donde ha unificado, que sería una novedad en esta crisis, en dar certeza, donde ha unificado las principales medidas y las ha puesto en esas cuentas. Otro dato que no es menor, que viene de la característica del uso que hace Alberto Fernández de su cuenta, por ejemplo, de Twitter, es responder y dialogar con los usuarios. Eso creo que es, en cierto sentido, innovador, que es la tendencia en cómo se usan las redes sociales, pero parece, por otro lado, no ser suficiente ante el trabajo que hacen algunas comunidades, ¿no? Como esto que decíamos de las minorías intensas, que parecen inundar las redes sociales con algunos discursos, por ejemplo, anti-cuarentena, de una forma muy viral. También hay que tener como distintos pesos en respecto a si ellos tienen o no tienen la capacidad de movilización respecto a generar algunas noticias o no. Sí, un dato respecto al uso de las redes y las fake news, que ha sido el tema a nivel mundial y en cada país respecto a la cuarentena, sí tomar dimensión. Por ejemplo, en nuestra encuesta nos pareció un dato a preguntar que ya se venía haciendo en otros países, es, para usted, ¿quién creó el virus? Y nos dio muy alto, casi, perdón que lo voy a leer así, no me equivoco, son el 62% considera que fue en un laboratorio que se creó el virus. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una circulación de información que el gobierno no está pudiendo, los gobiernos no están pudiendo trabajar con seriedad, porque sí, sin duda que no son suficientes el uso de la información, tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicional, para construir conciencia colectiva sobre algunos asuntos. Claro, bueno, claro, imagínate contestar a cada una de las fake news sería como muy demandante. De todas maneras, viste que hay políticos y hay figuras que deciden comunicar con gerundio el paso a paso de la agenda, el día a día, y hay otros que deciden hacer alguna bajada de línea, algún concepto, que sabe que va a despertar por ahí la consulta después periodística, que va a tener que salir a responder. Digo, hay una decisión política del manejo de redes en ese sentido y que es bien distinta en las gestiones. Por ejemplo, la gestión provincial, ¿no? Schiaretti tiene otro manejo de las redes, comunica más el paso a paso de lo que va haciendo, más que generar polémica con algún concepto. Alberto Fernández en ese sentido toma otra decisión, ¿no? Me parece. Sí, sin duda que también que son los perfiles personales y también hacia los perfiles de gestión. Sin duda que también cada red tiene su lenguaje y un buen manejo de Twitter, diríamos que tiene que despertar el interés del periodismo, entonces tiene
tienen que interpelar o buscar lo noticioso, que es para lo que el periodismo trabaja, ¿no? En este ganar-ganar hay que dar algunas declaraciones en esas redes sociales que sean de interés para generar noticias. Sin duda que es que Areti tiene un uso de redes mucho más del momento a momento, de lo que va haciendo sin despertar mayores declaraciones, pero este fin de semana utilizó a Twitter como la red para comentar cómo íbamos a seguir en Córdoba, ¿no? Y decidió hacerlo por esa vía. Respecto a la extensión y a cómo íbamos a pasar a partir del 26 a la fase 4 en toda la provincia. Nicolás Bertone, muchísimas gracias por este contacto de Suban Córdoba y Asociados, siempre dispuestos a ayudarnos a analizar y a ver cómo viene todo el detrás de escena, digamos, el lenguaje no verbal y otras cuestiones. Muchas gracias por el contacto. Un gusto, Paula. Que tengan buenos días. Hasta luego. Ahora nos vamos al móvil.